Este es Khan, un verdadero jugador con habilidades de primer nivel. Desafortunadamente, habla demasiado, así que los monstruos lo golpean antes de que pueda usar sus habilidades. De repente, conoce a una chica llamada Flona. Ella viene a buscar a Khan para pedirle un favor. Con su amor por las chicas, por supuesto, ningún chico se negaría. Luego se sienta a charlar con ella y le hace saber que es una persona responsable, no solo en los juegos, sino también en la vida real. Así que ella revela de inmediato que el favor que quiere pedir es en la vida real. Él está emocionado y feliz porque piensa que después de casi 20 años de estar soltero, ahora puede experimentar lo que es tener una novia. Ella espera que él pueda ayudarla porque si puede, está dispuesta a renunciar a algo muy importante. Luego le pregunta dónde quiere que se encuentren, y ella dice que se verán pronto. De repente, Khan cae en otro mundo, donde un espadachín está en una misión para proteger a una princesa que está huyendo. Dos tanques modernos los están persiguiendo y desplegando soldados para rodear a su grupo. El espadachín y sus hombres se levantan para proteger a la princesa. Pero el comandante enemigo ya se ha encargado de todos sus camaradas, dejando solo a él y a la princesa. Sabe que el espadachín es el santo de la espada Lane, y por respeto, le permitirá vivir con la condición de que entregue a la princesa. Él se negó, y se preparó para un duelo 1 a 1 con él. Inesperadamente, Khan y su silla caen directamente sobre la cabeza del comandante enemigo. Lane rápidamente se lleva a la princesa, pero ella quiere que también salve a Khan. Así que regresa, lanza una cuerda y lo arrastra con él. Khan es entonces constantemente bombardeado con preguntas sobre quién es, de dónde vino y qué era la luz en la que apareció. Pero él es quien necesita preguntar dónde está. Escucha un nombre desconocido y piensa que podría estar soñando. Una niña pequeña se acerca y le da un puñetazo para hacerle darse cuenta de que esto no es un sueño. Está a punto de devolver el golpe cuando Lane lo amenaza, porque esta es la princesa María. Él no cree que la princesa sea esta niña violenta, porque la princesa se parece más a la chica de allá. Pero esa es María, la doncella de la princesa, y no es una chica, sino una trampa. Para asegurarse, María le deja sentir ahí abajo, haciéndole perder toda fe en la vida. Ha caído en una situación confusa y ha conocido a algunas personas extrañas. Mientras tanto, el chico de cabello azul de antes ha regresado para informar al comandante sobre el fracaso de la misión, debido a que fue golpeado en la cabeza por un extraño. Pero lo cuenta como si lo hubieran tomado por sorpresa, por eso perdió. Así que el comandante quiere ver quién podría tomar por sorpresa al chico de cabello azul. Durante este tiempo, Khan se entera de que Lane está escoltando a la princesa a una boda con un país vecino para formar una alianza, y parece que el grupo que los ataca son insurgentes rebeldes. Él piensa que la princesa es mayor que él, pero la niña solo tiene 8 años. Él piensa que esto es ilegal, pero la princesa dice que está bien. Todavía quieren hacer algo para recompensar a Khan, así que él decide pedirles que le compren un par de zapatos. El grupo luego entra en un pueblo y va a una tienda para comprar zapatos para Khan. Como todos están eligiendo pares ridículos para él audazmente elige el par más caro de la tienda, y el par que obtiene se ve bastante resistente. De repente, Lane siente que alguien lo sigue y le señala a Khan que se prepare para correr. El grupo entonces corre hacia un callejón y embosca a los dos seguidores. El enemigo entonces entra, obligando a Lane y María a levantarse y enfrentarse a ellos, mientras Khan se queda atrás para vigilar a la princesa. El grupo luego sigue a Lane hacia el alcantarillado subterráneo y encuentra su camino hacia el borde de la ciudad. Sin embargo, este lugar es extraño ya que no hay guardias. Khan no quiere perder tiempo, así que sale corriendo a revisar y llama al grupo para que lo siga. Sin embargo, tan pronto como salen, aparece el comandante enemigo. Es Eric, y es más fuerte que el tipo que Khan derribó antes. María y Lane se levantan para enfrentarlo. Él maneja a Lane con confianza y activa su espada para derribarlo a él y a María de un solo golpe. Khan también es derribado por su espada. Está decepcionado porque pensó que Khan sería un poco más fuerte. Luego se acerca a la princesa, pero Khan sigue levantándose sin rendirse. Admirando su perseverancia, Eric decide usar un movimiento más fuerte. Pero mientras se prepara para su movimiento, Khan se acerca y le da una patada directa en la ingle, dejándolo inconsciente y permitiendo que el grupo se vaya. Lane está sorprendido de que pudiera derribar a alguien tan duro como Eric, pero Khan lo considera normal.
También roba la elegante espada de Eric para usarla en el futuro. La princesa Pirea decide nombrar a Khan como su caballero de ahora en adelante, y no se le permite negarse porque Lane está listo para enviarlo si desobedece. Pero está decidido a negarse a toda costa porque no quiere ser un sirviente de esta niña. Unos días después, Eric se despierta y recuerda que Khan le dio una patada en la ingle. Luego, el médico viene a dar la mala noticia de que tuvieron que extirpar uno de los testículos de Eric. Escuchar que ahora solo le queda una joya hace que Eric se sienta muy amargado y jura vengarse de Khan. Mientras tanto, Khan sigue refunfuñando sobre no querer ser un sirviente de esta pequeña princesa, incluso si es una orden oficial. Él piensa que su tarea ahora es encontrar una manera de regresar a su antiguo mundo. Pero Lane señala que aún no tiene pistas sobre eso, así que bien podría unirse a su grupo. Sin embargo, la princesa quiere que él la sirva y ella le proporcionará comida y ropa. Él todavía se niega porque tiene su propio respeto por sí mismo. Nadie detiene a Khan de irse porque Lane todavía quiere que continúen hacia la capital y eviten a los rebeldes por cualquier medio posible. Eric ha regresado a las filas y todos creen que perdió porque jugaron sucio con él. Pero cuanto más escucha a sus subordinados hablar, más pálido se pone. Luego se aleja, inclinándose hacia un lado, lo cual se ve muy gracioso. Volviendo a Khan, está sentado escuchando música cuando de repente María viene a buscarlo. No está claro si llamará María a él o ella. Específicamente, María quiere que Khan vaya con ella por un tiempo. María pregunta si Khan se siente incómodo yendo con ellos, y él dice que no lo odia exactamente, simplemente no le gusta ser visto como un sirviente. Luego, María lo lleva a las palomas mensajeras, pero aquí son enormemente grandes. María quiere pedir más ayuda para facilitar el llegar a la capital. Mientras tanto, Eric ha ido a reunirse con sus superiores y sabe que debe capturar rápidamente a la princesa y también recuperar la espada de Khan. Pero está seguro de que Khan no sabrá cómo usarla. Khan y Lane han comenzado a investigar cómo usar esta espada. Nota que la espada tiene un gatillo, y debajo hay una bola. Esto se utiliza para absorber y transmitir energía. Intentó apretar el gatillo y blandir la espada, pero no es diferente de cuando normalmente blande una espada. Pero Khan sabe que esta piedra es muy valiosa, así que quiere quitarla de la espada y venderla. De repente, la princesa viene a buscarlo y le pide que la siga. Por un momento, suben a una torre de vigilancia, y la princesa le muestra que este paisaje pacífico es lo que ella está protegiendo. Si no puede participar en el matrimonio, hay un alto riesgo de que estalle una guerra. Por lo tanto, está dispuesta a sacrificar su himno H para proteger todo este mundo. Así que quiere que Khan continúe ayudando a protegerla. Pero el problema es que él no tiene ningún poder especial. Las 2 veces que la salvó fueron solo por suerte. De repente, en este momento, Eric trae un tanque entero para atacar la ciudad y forzar a Khan a mostrarse. El chico de cabello azul ahora también está con alguien más buscando a Khan en los callejones pequeños. Khan ahora se ha unido a Lane, y saben que si huyen ahora, esta ciudad estará en peligro. De repente, el grupo tiene una bomba que cae justo a sus pies, así que tienen que huir y, desafortunadamente, terminan parados justo frente a Eric. Él apunta el cañón a Khan, pero dispara fuera de objetivo hacia su subordinado en el tejado. Sabe que falló porque está desequilibrado. Dispara una segunda vez y falla de nuevo. Así que Lane decide despejar el camino para que Khan cargue y luche. Cree que Khan de alguna manera podrá usar esta espada. Luego se lanza hacia adelante, esquiva balas y corta una de las ruedas del tanque. Khan ha activado la espada de alguna manera milagrosa y luego avanza, pero la espada de repente se convierte en un garrote de piedra, lo que le hace perder el equilibrio y caer. La recoge de nuevo y avanza, balanceando el garrote para destruir el tanque de Eric. Eric aún no está derrotado y sale para pelear con él una vez más. Khan se da cuenta de que la forma en que camina es la consecuencia de su patada la última vez. Así que se queda quieto y deja que pierda el equilibrio y falle. Khan decide curar su problema de equilibrio golpeando su otro lado, lo que le causa dolor y lo hace desmayarse en el acto. Los subordinados de Eric una vez más deciden retirarse y prometen a Khan que se volverán a encontrar. Después de eso, el grupo de Khan también se fue, y él decidió ayudar al grupo de la princesa. Pero a cambio, tenían que encontrar una manera de ayudarle a regresar a él.
viejo mundo. Ella aceptó y le dijo que necesitaba ir a la capital con ella, que no estaba lejos de donde estaba el grupo de Khan. Una chica había estado observando y siguiendo al grupo. Ella envió a su ardilla voladora, o ratón volador, para acercarse a Khan. Khan entonces se preguntó si podría regresar cuando llegara a la capital, pero eso era cuestión de suerte. Sin embargo, ese lugar seguramente tendría algunas pistas. El grupo entonces se encontró con el ratón ardilla volador, y tanto Lane como María lo encontraron adorable y querían tenerlo como mascota. Pero Khan se negó firmemente y argumentó que no deberían alterar el orden natural de esa manera. Los animales salvajes deben ser dejados en su entorno natural para sobrevivir y hacerse más fuertes en la naturaleza. Él ideó un montón de razones para evitar que lo adoptaran y luego lo ahuyentó. Esa noche, mientras Khan dormía, la criatura encontró su camino hacia su habitación. Por la mañana, se sobresaltó y gritó cuando encontró que el ratón ardilla había venido a él. Aunque intentó gritar y ahuyentarlo, María extendió su mano para darle la bienvenida, y decidió quedárselo a toda costa, sin importar si Khan estaba de acuerdo o no. Él continuamente pintaba los peores escenarios de tener a esta criatura, pero María aún se negó. Lane entonces contó una leyenda sobre un héroe. La historia de cuán famoso era esa persona contrastaba con lo absurdo que le parecía a Khan cuando escuchó que al héroe le gustaban los gatos. En resumen, Lane también estuvo de acuerdo en quedarse con el ratón ardilla. Con 2 contra 1, la princesa también se puso del lado de los otros dos. Khan estaba absolutamente en desacuerdo y juró no coexistir con este animal. Luego salió a comprar algo de equipo de caza, porque no creía que un jugador de alto nivel en la categoría de cazadores, como solía ser, no pudiera cazar un animal pequeño. Lane preguntó qué planeaba hacer, y él simplemente dijo que iba a cazar un poco. Luego llevó a Annette a la habitación para encontrar al ratón ardilla, pero fue confrontado por María apuntándole con un arma, preguntando qué planeaba hacer. Luego fue a preparar veneno para engañar al ratón ardilla, pero la princesa lo atrapó y quiso que lo probara si no era dañino. La princesa entonces tuvo que reunir al grupo y preguntar por qué Khan odiaba tanto a este ratón. Así que tuvo que confesar que era alérgico a las mascotas. Pero todos vieron que no se veía afectado cuando estaba cerca del ratón ardilla. Entonces todos querían que dejara de poner excusas y dijera la verdad. Así que tuvo que contar su historia. Cuando era joven, en un día lluvioso, encontró 2 gatos abandonados en la calle. Fue lo suficientemente amable como para llevarlos a casa y criarlos. Sin embargo, todos se preguntaban qué tragedia había ocurrido en ese momento. ¿Se enfermaron y murieron? ¿O su familia se opuso y no le permitió quedárselos? No, los odiaba porque los había criado mucho, pero nunca recibió ningún afecto de ellos. Todos pensaron que esto podría ser una oportunidad para que él cambiara su perspectiva. No estaba seguro de si realmente podría cambiar, pero aún así accedió a escuchar a los otros 3 y extendió su mano para hacer las paces con la ardilla. Pero inmediatamente le mordió la mano, lo que lo enfureció enormemente, y agarró una maza para pelear con ella. Quería que desapareciera si perdía, y si él perdía, aún tenía que desaparecer. Lane y María querían que no fuera tan mezquino y que estableciera condiciones adecuadas, así que él accedió a dejar que se quedara si ganaba. Luego, balanceó su martillo continuamente y destruyó el suelo. Todos querían que no fuera tan brusco, pero él no escuchó. Fue arañado una vez por la ardilla, que se lanzó hacia él. Siguió atacando, pero no pudo acertar ni un solo golpe. Justo cuando lo había acorralado. Falló de nuevo porque saltó y le dio una patada en la cara, dejándolo inconsciente. Luego perdió y tuvo que aceptar, dejando que siguiera al grupo. Aún así, juró matarlo si tenía la oportunidad. El viaje después no fue muy tranquilo, ya que el ratón ardilla y Khan discutían constantemente entre ellos. Ahora todos pensaban en una cosa: tenían que nombrar a este ratón ardilla. Todos propusieron nombres tontos, así que Khan argumentó que el nombramiento debía hacerse con cuidado y adecuadamente, y sobre todo, debía tener solo 4 sílabas. Si nadie podía proponer un nombre adecuado, lo llamaría mascota. Nadie objetó mucho y continuaron su viaje. Mientras Eric llevaba a la persona de cabello azul de regreso a su mansión, Eric se reunió allí con su prometida, y ella lamentó mucho escuchar que Eric había sido calumniado en el campo de batalla. Si ella supiera que su prometido acababa de perder 2 gemas más, quién sabe cuánto más lo lamentaría. Cuando Eric entró en la casa, su prometida, al enterarse de que Eric estaba herido,
Quiso aplicar medicina a sus heridas. Tenía miedo de que si revelaba ahora que había perdido lo más preciado, perdería a su prometida para siempre, así que decidió ocultarlo a toda costa. Sin embargo, su negativa la hizo sentir algo triste. Más tarde, cuando Eric estaba a punto de irse con la persona de cabello azul, el mayordomo notó que la prometida de Eric parecía triste, por algo. No queriendo dejar a su prometida sola, Eric la invitó a unirse a él en el carruaje para hacer turismo. Sentado en el carruaje, Eric pensaba constantemente en lo que sucedería si le dijera la verdad a su prometida. Seguramente ella se decepcionaría y lo abandonaría. Mientras acampaban junto al lago, su prometida le preguntó a Eric cuántos hijos quería tener en el futuro. Pero al escuchar esto, el corazón de Eric dolió aún más porque se preguntaba si podría tener hijos en su condición actual. Eric no quería hablar de esto, pero su prometida pensó que Eric quería decir que los niños eran un regalo del cielo y que no podían decidir por sí mismos. Eric, sintiendo una punzada en el corazón, se fue por un momento para preguntarle al cielo cómo debería responderle a su prometida. Al notar el extraño comportamiento de Eric, su prometida le preguntó a la persona de cabello azul dónde estaba herido Eric, pero la persona de cabello azul tampoco lo sabía. La persona de cabello azul también le dijo el nombre de la persona que había causado el problema de Eric y por qué Eric fue derrotado. Esa noche, al regresar, Eric se encontró con dos conocidos, Limpus y Ella. Al enterarse de la herida de Eric, Ella le dio una caja de medicina tradicional que solo necesitaba tomarse por vía oral. Eric la aceptó felizmente, lo que hizo que su prometida se pusiera aún más triste. La persona de cabello azul le preguntó al mayordomo sobre estas dos personas y se enteró de que eran parientes lejanos de Eric. Glimpus luego le dijo al mayordomo que preparara un banquete para la cena de esa noche, pero el propósito final de Glimpus y Ella era más siniestro. Específicamente, la medicina que le dieron a Eric anteriormente era un estimulante, y Ella tendría la tarea de seducir a Eric para convertirse en su esposa y hacerse con la reputación de la familia, mientras que Glimpus aprovecharía esto para acercarse a la prometida de Eric y casarse con ella. Más tarde, ella llevó la medicina a Eric y lo atrajo para que se recostara en la cama. Luego se quedó solo en ropa interior y comenzó a envolverse alrededor de Eric. Pero Eric la apartó. Sin embargo, Limpus entró corriendo y comenzó a armar un escándalo por esto. La prometida de Eric se fue corriendo triste, mientras que Limpus no creyó ninguna de las excusas de Eric, diciendo que, solo si esa parte era débil no se vería afectada por la medicina. Al escuchar esto, Eric sintió un dolor en su corazón y decidió desafiar a Limpus para demostrar su inocencia. Limpus aceptó el desafío y acordó encontrarse con Eric en el bosque al día siguiente. Limpus había anticipado esto, así que al irse, le dijo a su hermana, la razón por la que estaba seguro de desafiar a Eric era porque Eric valoraba el honor, mientras que él no. La persona de cabello azul escuchó esto y se lo informó a Eric. Eric también había sospechado esto, pero aún tenía que luchar para encontrar una manera de disculparse con su prometida. A la mañana siguiente, Eric y la persona de cabello azul se encontraron con Limpus y su hermana en el bosque. La persona de cabello azul culpó de esta situación a la trampa de Limpus, pero como él lo admitió de todos modos, Eric tuvo que aceptar el trato y luchar. Eric entonces quiso pelear con Limpus, pero Limpus llamó a un hombre musculoso para que peleara en su lugar. No solo eso, sino que el hombre musculoso también llamó a más cómplices, y así sucesivamente hasta que Eric tuvo que luchar contra 7 hombres. Sin embargo, Eric no se intimidó y cargó hacia adelante, derribando a cada uno al suelo de un solo golpe. Pero entonces Limpus convocó a un pollo demoníaco para luchar contra Eric. Eric estaba perdiendo fuerza gradualmente y no podía resistir mucho más. Pero su prometida y el mayordomo llegaron para animarlo. Empoderado, Eric continuó luchando, pero de repente el pollo corrió hacia su prometida, lo que hizo que Eric despertara algún tipo de poder para apresurarse, interceptar y derribar al pollo. Eric luego se acercó a Limpus para preguntarle si admitía la derrota, y Limpus lo concedió. Pero cuando Eric se dio la vuelta, Limpus lo pateó en la ingle. Sin embargo, una persona que lo había perdido todo ya no sentía el dolor como antes. Eric derrotó a Limpus y se acercó a su prometida. El mayordomo se preguntó por qué Eric no sintió dolor cuando lo patearon en el lugar vital, a lo que Eric afirmó que había entrenado para eso. La persona de cabello azul tuvo que admitirlo y llamó a Eric un hombre de acero. Al día siguiente, Eric y la persona de cabello azul partieron para regresar a su misión.
Eric ahora aceptaba felizmente la medicina de su prometida para hacerla sentir mejor y prometió regresar algún día. Eric y la persona de cabello azul luego se dirigieron a unas aguas termales para limpiar sus cuerpos. El Consejo Rebelde ahora escucha noticias de que la princesa está siendo protegida por un guerrero poderoso. Este guerrero es muy misterioso y puede usar armas de energía. No tienen información sobre esta persona, así que deciden enviar a alguien para manejar la situación discretamente para evitar que Eric se entere. Temen que el honor de Eric se vea dañado si hablan. Luego fueron a la prisión y liberaron a un caníbal para cazar al grupo de Khan. De vuelta al grupo de Khan, ahora sabe que el plan de la princesa es llevarlo a la capital y encontrar una manera de ayudar. Él vuela hacia la ciudad del cielo, ya que ese lugar podría saber algo sobre su caída del cielo. De ahora en adelante, hazlo. Trabajo de guardaespaldas para ella, bueno. El caníbal ha avistado al grupo y los está siguiendo. Más tarde llegan a una posada y se quedan allí hoy. Khan le preguntó a Lane cuánto tiempo más tienen que viajar, y él dijo 2 meses si no hay contratiempos. Khan se queja porque es demasiado tiempo, pero quiere que se concentre en proteger a la princesa, ya que ella confía mucho en él. De repente, María entra corriendo para informar que la princesa ha llegado a ese momento. Khan no entiende, pero es arrastrado para ver. Todos vienen a mirar, pero él ve a la princesa luciendo completamente normal. Lane tuvo que sacarlo afuera para evitar que enfadara a la princesa. Él se pregunta sobre la princesa luciendo completamente normal. Entonces Lane pregunta si notó el mechón de cabello en la cabeza de la princesa. Él lo notó, pero antes de que pudieran explicar en detalle, la princesa se quejó de hambre, y ambos corrieron rápidamente a la cocina para encontrar comida. A pesar de que María sacó toda la comida de la cocina, aún no fue suficiente. María luego le dijo al chef que alquilarían todo el lugar por un día, y que la posada no debería aceptar más huéspedes. María también pidió a Lane y Khan que fueran a comprar más comida. Tan pronto como salieron de la posada, el caníbal se acercó. Lane y Khan ahora han comprado comida y han regresado. Lane explica que la princesa está en su periodo hiperactivo. Y aunque nunca la ha visto durante este tiempo, ha escuchado de otros que es aterrador. Necesitan evitar molestarla, porque una vez que el tercer mechón de cabello se levante en su cabeza, todo habrá terminado. Cuando regresan, María ha cocinado mucho y les pide que lo lleven a la princesa. Tan pronto como lo llevan, ella exige algo más grande. Khan coloca un plato de comida y desaparece instantáneamente, así que tiene que volver a la cocina. Las manos de María están entumecidas, pero aún tiene que seguir cocinando. Khan sigue trayendo comida y sigue desapareciendo, lo que lo hace empezar a refunfuñar. El segundo mechón de cabello se levanta y Lane comienza a preocuparse. La princesa ahora lo obliga a decir miau después de cada oración. Aunque Lane sabe que esto lo hará parecer un payaso, no quiere arriesgar su vida, así que hace su mejor esfuerzo para maullar. Luego hace que la mascota actúe como un pájaro, así que empieza a piar e intentar volar. María ha cocinado tanto que se está volviendo loca, pero Khan ahora piensa que la princesa simplemente está creciendo y comiendo un poco más, así que no necesitan consentirla demasiado. Él decide manejar esto él mismo. Va a la habitación de la princesa y dice que entiende su situación actual, pero que no debería molestar a los demás. Ella necesita ayudar a los otros dos, y lo primero es ayudarlo a llevar estos platos a la cocina. María y Lane están sorprendidos porque la princesa realmente ayuda a Khan después de que regresa a su habitación. Los otros dos aconsejan a Khan que no haga cosas tan imprudentes de nuevo si no quiere morir. Luego quiere que ambos vayan a descansar y no se preocupen. Las luces están apagadas y el caníbal finalmente actúa. Se cuela y descubre a alguien en la cocina. Va a verificar y ve a María todavía cocinando allí. Se apresura a apuñalarla, pero María le lanza un cucharón de sopa, haciendo que el pincho de carne caiga sobre su cara. Luego Flona cae sobre su cabeza y María, enojada, va a golpearlo y le exige que se vaya inmediatamente si valora su vida. Él huye con miedo y luego decide cambiar de objetivo. Captó la atención de Lane y él se acercó enfadado, exigiendo que se fuera inmediatamente si no quería morir. Pero pensó que esa advertencia era solo una amenaza, así que huyó y luego llegó a la habitación de la princesa. Sabía que la princesa estaba en la cama, así que se acercó con la intención de asesinarla, pero el tercer mechón de cabello se levantó y la pesadilla realmente comenzó.
Khan iba al baño cuando de repente ese tipo se apresuró y se aferró a él. Le suplicó a Khan por ayuda. Así que Khan pensó que había sido contratado por esos dos para asustarlo con el asunto de la princesa. Khan luego lo siguió hasta la habitación de la princesa para encontrarla, pero no la vio en la cama. Fue a la ventana para verificar y vio que ese tipo había sido asustado, inconsciente, por la princesa. Luego ella jugó con Khan y se lanzó sobre él. Khan vio los 3 mechones de cabello y supo lo que había pasado, así que saltó por la ventana para escapar. El plan de asesinato había fallado, y nadie volvió a ver a ese asesino después de eso. Unos días después, el grupo llegó a un pueblo de aguas termales. Esta era la zona de aguas termales más grande de todo el continente. A Khan no parecía gustarle mucho este lugar porque vino aquí con niños y hombres, pero sin chicas. Le preguntó a Lane sobre servicios para hombres, y Lane señaló el área al otro lado. Luego, Lane los llevó al hotel, donde suele hospedarse cuando visita aquí. El personal guió a todo el grupo a sus habitaciones. Khan se preguntó si María se bañaría en la sección de hombres o de mujeres, pero Lane le informó que María y la princesa ya tenían bañeras en su habitación. Mientras él y Khan estarían en esta pequeña habitación y usarían el baño al aire libre, Khan se lanzó ansiosamente, pero Lane quería que se quedara quieto y lo disfrutara. Se sintió nostálgico porque había ido a un manantial termal con su familia una vez antes. Mientras se sentaba escuchando a Lane hablar, de repente su cosa se levantó. Preocupado de que Lane lo notara, pidió irse temprano. Estaba preocupado de que su sexualidad estuviera cambiando, así que tenía que encontrar una manera de arreglarlo urgentemente. Pero recordó que Lane decía que este manantial termal también lo ayuda a despertar. De repente, vio a Eric pasar, así que se escondió en una esquina. No podía creer que el tipo que más odiaba estuviera aquí, y dado que le había jugado malas pasadas 2 veces antes y le había hecho perder 2 gemas, tenía la sensación de que no podría engañarlo de nuevo, esta vez. Luego corrió de regreso a la habitación de la princesa y pidió esconderse allí temporalmente, pero los dos que estaban dentro se estaban divirtiendo demasiado para escuchar algo, así que tuvo que ir a buscar a Lane de nuevo. Pero había salido del baño, y Khan estaba seguro de que había ido al área de entretenimiento antes. Luego vio a Eric entrar, así que tuvo que esconderse. Tan pronto como Eric entró, Khan notó que estaba tratando de suplicar a los dioses que concedieran un milagro para él. Hermano, para volver a la normalidad, parecía lamentable, pero bueno. Khan entonces corrió al mostrador de recepción y les pidió que dijeran a la princesa y a María que se quedaran en su habitación a toda costa. Luego corrió al área de entretenimiento para adultos para encontrar a Lane, pero ahora era tan grande que no sabía dónde buscar. De repente, vio a algunas chicas vestidas como conejos y se dio cuenta de que a Lane realmente le gustan los animales. Así que encontró una tienda en la que estaba seguro de que Lane estaba. Preguntó a un transeúnte y se enteró de que dentro, los clientes beben mientras juegan con gatos. Así que entró y efectivamente encontró a Lane allí. Le contó a Lane lo que había pasado y que solo quería evitar a Eric, no pelear con él. De repente, Eric pasó de nuevo, obligando a Lane a esconderlo. Khan entonces notó que su pequeña cosa se había calmado, así que se dio cuenta de que se había levantado porque Eric estaba cerca. Su cuerpo entonces de repente comenzó a brillar, haciendo que todos lo notaran cuando regresaron. Cuando regresaron al hotel, Lane se preguntó sobre su brillo, pero Khan tampoco lo sabía. Solo quería dormir primero y resolverlo después, pero su cuerpo era demasiado brillante para que Lane pudiera dormir. Khan quería que Lane simplemente lo ignorara, pero le preguntó a Khan qué pasaría si brillara así para siempre. Khan se preocupaba de que no podría conseguir un trabajo, no podría donar sangre para ayudar a la gente, y lo peor de todo, no conseguiría una novia. Sintiendo desánimo, fue a darse un baño por un rato. Tan pronto como se sentó en la bañera, vio que su cuerpo dejaba de brillar, pero de repente Eric también estaba allí. Ambos comenzaron a causar problemas y exigieron pelear entre sí, porque Eric vio que su cuerpo estaba brillando de nuevo y su pene estaba erecto, como si lo estuviera desafiando. Luego quiso una tregua temporal, ya que no quería destruir este lugar y pelear mientras estaba desnudo. Pensó que si peleaban aquí, el dueño de este lugar obtendría una mala reputación, y serían descubiertos como perdedores. Mientras estaba desnudo, así que quería vestirse antes de pelear. Pero justo cuando se puso la ropa, notó que Eric estaba vulnerable, así que agarró una escoba y le dio un fuerte golpe en la cabeza, luego huyó con todo el grupo. Después de que partieron, Khan se vio obligado a envolverse en vendas para ocultar su identidad. Sintió que esto lo hacía más notorio,
y no se veía diferente de un asesino. Luego llegaron a un nuevo pueblo, y mientras todos comían, Khan tuvo que sentarse y observar porque todos tenían miedo. Sería descubierto si abría la boca para comer, así que tendría que esconderse en algún lugar antes de poder comer. Cuando expresó su petición, todos lo ignoraron, así que comenzó a quitarse las vendas para comer, pero fue detenido. Luego fue arrastrado por el grupo. Pero los aldeanos los bloquearon porque querían ver qué le pasaba al cuerpo de Khan. Todos decían que estaba gravemente quemado, pero bloquearon la entrada y le quitaron las vendas. Luego reveló que estaba brillando, así que se inclinaron y lo llamaron un dios. El jefe del pueblo vino y dijo, hubo una vez una profecía de que un dios descendería a la tierra y su cuerpo brillaría, así que lo consideraron ese dios. Confesó que era una persona que cayó del cielo y fue cálidamente recibido por los aldeanos. Luego fue alimentado abundantemente y pensó que si decían la verdad, los aldeanos podrían no dejarlos ir, así que era mejor simplemente seguir con ello. Ahora sabemos que su cuerpo brillaba debido al exceso de poder mágico en su cuerpo, que desbordaba y radiaba hacia afuera, creando este fenómeno. El jefe del pueblo entonces vino y reunió a todos los aldeanos, diciendo que querían ver sus milagros. Se hizo brillar, y un enjambre de mariposas de repente voló a su alrededor. Todos lo vieron verdaderamente como un dios, y le pidieron que devolviera la fuente de agua del pueblo. Le dijo a Lane que le diera la espada, luego la transformó en un martillo y golpeó el pozo del pueblo. La fuente de agua subterránea debajo brotó y ayudó a los aldeanos a salir de su miseria. La princesa pensó que solo tuvo suerte, y quería que no fuera demasiado lejos con esto, o las consecuencias serían impredecibles. Lane planeaba irse temprano mientras aún pudieran, pero el jefe del pueblo le preguntó qué sucedió en los primeros días del mundo. Comenzó a decir tonterías, así que el grupo de la princesa tuvo que explicarles a los aldeanos por él. Le dieron a los aldeanos las respuestas que querían escuchar, y terminaron teniendo que quedarse un día más. Al día siguiente, los aldeanos vinieron de nuevo a preguntar al dios Khan sobre el conocimiento del mundo, dónde comenzó, y si el mundo llegaría al conocimiento. Él explicó un montón de tonterías de nuevo, y la princesa tuvo que corregirlo. Algunas personas se levantaron para discutir, pero Khan les ordenó inclinarse, diciendo que los humanos tontos se atreven a discutir con un dios. En los días siguientes, los aldeanos le dieron a Khan un gran santuario, innumerables tesoros, y estaba rodeado de muchas hermosas doncellas. Él quería disfrutarlo más, pero el grupo de la princesa pensó que debería irse ahora si no quería ser descubierto. Él pensó que no podía ser descubierto porque todavía estaba brillando, así que la gente creería cualquier cosa que dijera. Pero los aldeanos habían comenzado a amotinarse y exigían ver a Khan todos los días. Tuvo que aparecer para calmarlos por un tiempo, luego entró para comenzar a envolverse y escapar. Luego fue descubierto por el jefe del pueblo. Dijo que tenía que ir a otros lugares a predicar, pero el jefe del pueblo necesitaba que continuara enseñando a la gente caótica de abajo, o de lo contrario, irían a la guerra con otros cultos para expandir la fe de Khan más fuertemente. Pidió detener eso y decidió salir y llamar a la gente a expandir su fe construyendo una torre en esa montaña. Al menos esto le daría más tiempo y utilizaría su trabajo para algo. Lane decidió diseñar la torre para los aldeanos porque fue el mejor estudiante de la escuela de diseño de ingeniería en el ejército. Varios días después, la torre fue completada y Khan se presentó resplandeciente ante la gente. Pero Lane quería que brillara más. Él ejerció más poder e hizo que el globo aerostático que Lane había hecho en secreto se elevara. Khan usó la excusa de que regresarían al cielo para engañar a la gente. Al ver esto, el jefe del pueblo tranquilizó a la gente diciendo que Khan regresaría al cielo, y que su tarea era continuar difundiendo la fe de Khan por todo el mundo. Khan luego se fue con todo el grupo, y su cuerpo de repente dejó de brillar, causando pánico en el grupo, porque sin su brillo, también perdieron la energía para volar. El globo casi cayó, obligando a todos a decirle a Khan que se esforzara por brillar. Pero él se rindió porque no podía producir más energía. Después de unos días, nos encontramos con Eric de nuevo. Eric estaba de pie en la brisa, cuando inesperadamente se encontró con la chica que había estado siguiendo al grupo de Khan todo el tiempo. Eric conocía a esta chica, ella era de la Ciudad del Cielo, y su nombre era Alma. Blue Hair de repente corrió para informar que Eric pronto podría regresar al ejército una vez más. Blonde pensó que podría quedarse cerca como asesor de Eric.
Pero todos se opusieron porque todos se veían a sí mismos como el confidente más confiable de Eric. Esa noche, Pet dio una vuelta por la posada y vio a todos profundamente dormidos, así que decidió salir a informar. Los 4 confidentes de Eric estaban bebiendo en ese momento. Mientras bebían, el pelirrojo y el de cabello negro encontraron razones para hablar mal el uno del otro, y estaban a punto de pelear cuando Blonde les dijo a ambos que no se comportaran mal y no deshonraran a Eric. Los 4 entonces decidieron exponer las razones por las cuales se consideraban los más dignos de servir a Eric. Blackhair se levantó para hablar primero, diciendo que, durante el periodo de descanso de Eric, él había ido a las montañas a entrenar y se sometió a muchas sesiones de entrenamiento duras para superar sus límites. Pero todos pensaban que Blackhair entrenaba esas cosas debido a su naturaleza masoquista. Más importante aún, Blackhair acababa de inventar una técnica de asesinato, y su nombre era tan ridículamente largo que nadie podía escucharlo. Mientras tanto, Eric había seguido a Alma para encontrarse con un herrero. Este Blackhair había hecho un pedido según la solicitud de Alma, que era crear una espada para Eric, y esta espada podría llamarse una espada sagrada. De vuelta a la fiesta de bebidas, Redhair reveló que acababa de forjar una voluntad inquebrantable. Específicamente, en una misión, o más precisamente, una noche de juerga, Redhair afirmó que él y 2 camaradas habían entrado en la guarida del enemigo, que, en realidad, era una taberna. Redhair pensó que el enemigo casi había descubierto su plan, poniéndolo a él y a sus camaradas en una situación difícil, específicamente, que las chicas seguían evitando el manoseo de los 3 hombres Hemji. Al final, Redhair afirmó que sus camaradas habían caído y él mismo estaba decidido a que no podía escapar. La situación era que los otros 2 se habían desmayado de borrachos, mientras que Redhair no tenía suficiente dinero para pagar. Así que Redhair había pasado una noche con el dueño de una taberna para escapar de la difícil situación. Al escuchar esto, Blonde supo que Redhair se refería a la noche en el bar porque Blonde también conocía ese incidente. Debe ser por esa naturaleza promiscua que la esposa de Redhair lo dejó. Volviendo a Eric. Alma había colocado una gema en la espada y transmitido energía en ella, mientras advertía a Eric que no la perdiera de nuevo. Eric prometió y juró borrar la vergüenza del pasado. Volviendo a la historia de Blonde, la razón por la que dijo que era adecuado para estar al lado de Eric era porque Eric necesitaba amor, no un asistente poderoso. Todos notaron que cada vez que Blonde estaba borracho, hablaba como una chica, y nadie sabía que Blonde en realidad era una chica disfrazada de chico. Todos los que escucharon la imaginación de Blonde sobre una mañana con Eric, lo golpearon para despertarlo de su ilusión porque Eric ya tenía una prometida. Pero a Blonde no le importaba. Pelo Rojo pensaba que era por aquellos que les gustaba ser el tercero en discordia, como Blonde, que este mundo estaba en caos. Blonde pensó que Pelo Rojo lo estaba culpando porque su esposa lo dejara, así que los 2 empezaron a discutir de nuevo. Pelo Azul quería que Pelo Negro interviniera, pero Pelo Negro se había quedado dormido. Blonde y Pelo Rojo se levantaron para prepararse para una pelea. Pelo Negro ahora también saltó, queriendo participar para ver quién era el más fuerte para ser el asistente de Eric. Pelo Azul estuvo de acuerdo con la pelea, pero las reglas serían establecidas por Pelo Azul. Después de eso, los 4 fueron al desierto a cazar un dragón. No importaba quién causara más daño, mientras alguien pudiera dar el golpe final, ganaría. Pelo Negro se lanzó hacia adelante y desató su técnica de asesinato definitiva. Pelo Rojo aprovechó la oportunidad para rodear y cortar su cola. Blonde se apresuró a cortar su cabeza, y Pelo Azul saltó para romper sus cuernos. Pero huyó y llamó a su hermano mayor. Este dragón más grande era mucho más fuerte y derrotó a los 4. Pero en ese momento, Eric llegó y usó su nueva espada para destruir al dragón de un solo golpe. Eric confesó a todos que estaba equivocado al intentar enfrentar a Khan solo. De ahora en adelante, Eric quería la ayuda de todos para derrotar a Khan. De vuelta al grupo de Khan, en los días siguientes, se quedaron sin comida y tuvieron que pescar para asar y comer para sobrevivir. Khan ahora comenzó a quejarse de lo cómoda que era su vida en el viejo mundo. Y ahora tenía que comer y dormir al aire libre, como una persona sin hogar. Le dijeron que aguantara porque llegarían a la ciudad mañana, pero él extrañaba su hogar y todo lo que tenía allí. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Khan se quedó recordando su tierra natal. A la mañana siguiente, el grupo llegó al siguiente pueblo, y todos notaron que Khan estaba inusualmente callado hoy, y había estado tallando algo desde la mañana.
Más tarde supimos que había intentado hacer un controlador de juego de madera para consolarse. Cuando entraron al pueblo, todos fueron a darse un baño para relajarse, pero cuando Lane regresó a la habitación, vio a Khan sentado y presionando el trozo de madera que había hecho esa mañana, mientras murmuraba tonterías sobre querer comer bocadillos y leer manga. Lane le contó a la princesa y a María, pero ellas no sabían qué eran los bocadillos. Según la descripción, supuestamente era algo con muchos sabores extraños y diversos, y cortado en rodajas finas. Sin entender, fueron de compras y trajeron cosas para que Khan probara. Ahora estaba como alguien con problemas mentales, mirando el rectángulo en la pared como si fuera un televisor. Todos entendieron que tenía nostalgia de su hogar, así que decidieron hacer algo para que Khan comiera. María vino a preguntar, y Khan pidió una hamburguesa. Sin saber exactamente qué era, María le pidió que escribiera los ingredientes. Aunque todavía sonaba extraño, María intentaría hacerlo. Aunque sabían que costaría bastante dinero, la princesa decidió consentir a Khan por un día. Fueron al mercado y la princesa pronto llamó a Khan para que bajara a probar la comida. Cuando bajó, María de alguna manera había logrado crear Coca-Cola y hamburguesas para él. El sabor familiar lo deleitó y pidió más. Pero cuando fue a la cocina para ver cómo lo había hecho María, vio, el lugar parecía un laboratorio combinado con una sala de pociones de bruja, y había monstruos volando por todas partes. Demasiado asustado, Khan se retiró a su habitación para jugar juegos imaginarios de nuevo. Entonces María pensó que el problema podría no estar en el sabor, pero ahora discutían sobre la segunda cosa que mencionó Khan, que era el manga. Basándose en la descripción de Lane, María tenía algo para darle a Khan. Lo recibió, lo abrió para mirar, y luego tuvo una hemorragia nasal cuando vio que era una revista para adultos. Luego usó una manta para cubrirse los ojos y continuó jugando, lo que causó que todos estuvieran confundidos sobre lo que Khan necesitaba. Lane estaba demasiado cansado de esto, así que decidió llevar a Khan de viaje. Lane luego lo llevó a un casino, pero lo que jugaron no fue arriba, sino abajo. Lane lo llevó a una arena subterránea, donde podía apostar por el luchador que creía que ganaría. Actualmente, este luchador enmascarado era el candidato para el campeonato. Luego llevó a Khan a la taquilla de apuestas, pero solo Lane hizo una apuesta, no permitiendo que Khan apostara. Mientras estaba sentado en la sala de espera, Khan seguía preguntando por qué no podía apostar. Solo unos minutos después, llamaron a los luchadores para el próximo combate a la arena, y Khan estaba entre ellos. Fue llevado a la arena con otros 3 hombres musculosos. El candidato para el campeonato escuchó que el finalista había llegado, y esa persona era Khan. Derrotó a los otros 3 corriendo alrededor, haciendo que se golpearan entre sí. Luego se apresuró a patear al último, de pie en la ingle. El gerente del candidato al campeonato vio que Khan no debía ser subestimado. Luego estrechó la mano de Lane para disfrutar juntos del combate más maravilloso. Khan luego subió a la arena y vio al oponente llevando una motosierra. Se quejó, pero el otro lado dijo que como él también tenía una espada, esto era justo. Así que tuvo que correr por su vida porque ser golpeado por la sierra ciertamente significaría la muerte. Lane quería que peleara como lo hizo con Eric, pero él dijo que los dos eran muy diferentes. Luego se encontró acorralado y sacó su maza para apartar la motosierra. Pero después se rindió y huyó de la arena, enfureciendo a todos los espectadores. Cuando regresaron, Khan dijo que los 3 estaban tratando de usarlo para ganar dinero. Solo estaba nostálgico y sintiéndose apenado por sí mismo, para obtener un poco más de atención de ellos, pero lo arrastraron para sacar provecho. Unos días después, el grupo pasó por un castillo abandonado y decidió quedarse allí por la noche. A la mañana siguiente, cuando se pusieron en marcha, Khan seguía quejándose de dolor de espalda por haber dormido en ese castillo abandonado. De repente, les dispararon una bala de cañón y Lane logró que el grupo la esquivara. Eric vio que el disparo había fallado, pero al menos fue un buen movimiento de apertura. Entonces las tropas de Eric cargaron hacia adelante, y Lane y Khan se prepararon para detenerlas. Eric entonces llegó y se batió en duelo con Khan, pero la explosión del choque de sus armas causó una explosión que hizo que todo el grupo de Khan cayera por un acantilado. Lane saltó tras el grupo y Khan pronto recuperó la conciencia. La princesa y Lane estaban a salvo, y también descubrieron que el cabello negro había caído aquí con ellos. En el lado de Eric habían capturado a María y la llevaron de regreso al campamento para interrogarla.
María seguía actuando como una idiota y loca por los chicos para hacer que el lado de Eric se sintiera complaciente, ganando tiempo para que el lado de Khan actuara. El lado de Khan había atado al cabello negro, y él no revelaría nada, así que la princesa fue a pisotearlo unas cuantas veces, pero Khan la detuvo, porque este método no funcionaría con un masoquista. María estaba siendo interrogada, pero seguía mostrando su naturaleza loca por los chicos y tonta para evitar que el lado de Eric le sacara información. Black Hair también decidió mantener la boca cerrada a toda costa. Pero cuando Khan comenzó a charlar y preguntar si había alguien además de Eric que fuera más fuerte que él, dijo que solo había perdido contra Eric. Mientras que los otros tres tenían debilidades, uno era débil ante las mujeres, otro era alcohólico y el otro era ingenuo. Así que de repente, Khan aprendió las debilidades de los otros tres. Solo lamentó no haber podido engañarlo para que diera información sobre el cañón. Khan entonces ideó una manera de lidiar con el lado de Eric, ya que podrían estar reteniendo a María. El equipo de patrulla de Eric regresó e informó que habían encontrado cabello negro atado en el bosque, con una nota pegada en la espalda. Eric la leyó y supo que Khan había arreglado un encuentro para resolver todo. Eric entonces liberó a María como un gesto de buena voluntad, y María notó que Eric era muy similar a ella misma. María miró hacia abajo y Eric se sorprendió y le dijo que se fuera rápidamente. María luego regresó a ese castillo abandonado y se reunió con el grupo de Khan. Él le dijo a María que ayudara a prepararse porque necesitaba dar la bienvenida al grupo de Eric. Eric y su gente luego llegaron al castillo y decidieron entrar a la fuerza. Khan había dibujado flechas para guiar, y Eric las siguió hasta una habitación con una silla de ejercicios. Blackhair corrió emocionado para probarla, activando una trampa que aplastó su pie. Un poco más adelante, había una revista frente a ellos. Todos sabían que era una trampa, pero Pelo Rojo dio un paso adelante, y aunque todavía tentado, la agarró y retrocedió, pensando que había escapado, pero luego una palangana de hierro cayó sobre su cabeza. En la siguiente habitación había un montón de alcohol, pero Pelo Rojo estaba muy sobrio cuando disparó y rompió todo, para que Rubia no cayera en la trampa. La gente de Eric seguía cayendo en trampas en el castillo. Eric y sus 4 asistentes llegaron entonces a la sala final y fueron empapados con un montón de lubricante por Khan. Él siguió burlándose de Eric y luego hizo que todo el grupo cayera. Eric ahora quería que Khan saliera y lo enfrentara adecuadamente. Él accedió y salió, amenazando a Eric que si daba un paso más, todo explotaría. Pero Eric usó su espada y lanzó un ataque desde lejos para destruir tanto a la princesa como a Khan. Todos entonces pensaron que Khan y la princesa estaban muertos, así que se dieron la vuelta para irse. Pet luego se despertó entre los escombros y realmente pensó que ambos estaban muertos. En los días siguientes, la gente de Eric también vigiló cuidadosamente a María y Lane para ver si tenían algún movimiento inusual. El pelirrojo y el rubio los vieron ir a una posada y quedarse allí. La razón por la que el lado de Eric seguía sospechando era porque Khan era originalmente muy astuto, pero ahora había muerto tan fácilmente, lo cual no tenía sentido en absoluto. El rubio originalmente estaba siguiendo para asegurarse de que el pelirrojo no descuidara secretamente su deber para ir a jugar con las chicas aquí. Esa noche, ambos observaron que María y Lane no tenían movimientos sospechosos. A la mañana siguiente, Lane y María todavía estaban en la habitación, y el rubio y el pelirrojo seguían discutiendo sobre que el pelirrojo quería jugar mientras estaba de servicio, pero por supuesto, el rubio no estaría de acuerdo. Luego vieron a Lane y María salir, así que los siguieron. Mientras seguían, vieron que los dos se separaban, así que cada persona siguió a un objetivo. El pelirrojo siguió a Lane y notó que parecía no saber nada todavía. Luego, Lane fue a un café y se reunió con un hombre allí. Lane le dio dinero a esta persona y luego se separaron. El pelirrojo decidió seguir a este nuevo hombre hasta la montaña. Debido a la densa niebla, el pelirrojo pronto perdió de vista a ese hombre. Pero al seguir la dirección en la que fue el hombre, el pelirrojo descubrió un cementerio. Cuando regresó, el rubio informó que ambos habían regresado a la posada, y al escuchar que el pelirrojo había perdido su objetivo, el rubio se burló de él llamándolo patético. El de cabello negro y el de cabello azul ahora se sentían un poco aburridos porque habían perdido a un enemigo que los motivara a luchar. Todos pensaron que Eric sentiría lo mismo. Pero cuando Eric entró en la tienda, estalló en carcajadas. Era el tercer día que el pelirrojo y el rubio estaban vigilando a Lane y María. Durante todo el día, Lane y María no hicieron casi nada más que quedarse en la posada, haciendo que el rubio y el pelirrojo se sintieran aburridos.
Por la noche, el pelirrojo sugirió salir a investigar sobre el hombre que había perdido antes. Al principio, parecía que realmente iba a reunir información, pero luego volvió a sus viejas costumbres y entró en un bar, divirtiéndose con una chica hasta que quedó completamente borracho en el bar toda la noche sin regresar. En el cuarto día, el pelirrojo fue golpeado por el rubio y confinado a la habitación hasta el final de la misión de vigilancia. Todo ese día todavía no hubo movimiento. Hasta esa tarde, el pelirrojo vio a María salir, así que la siguió de inmediato. Siguió a María hasta un bar, y pensó que este sería el lugar para encontrarse nuevamente con Khan y la princesa. Pero María vino aquí simplemente a beber, para ahogar sus penas. El pelirrojo sentado detrás también tuvo que pedir bebidas continuamente. Tanto él como María siguieron bebiendo hasta que el pelirrojo se emborrachó primero, pero María aún no mostraba signos de estar borracha. Incapaz de soportarlo, el pelirrojo se acercó voluntariamente a sentarse con María y le dijo directamente que no tenía intención de pelear, así que María no necesitaba sacar su pistola. María dijo que había perdido y no podía cumplir una misión importante, así que ahora la única manera era beber para olvidar. Incluso si monitoreaban por mucho tiempo, el lado de María lo había sabido desde el principio. Sin embargo, incluso si monitoreaban, no servía de nada, porque ahora María y Lane solo podían hacer lo que estuviera a su alcance. Luego María se fue y le dio un puñetazo al pelirrojo como venganza por haber matado a la princesa y a Khan. A la mañana siguiente, el pelirrojo le dijo al rubio que empacara y regresaran porque las palabras de María parecían ciertas. Pero de repente, el pelirrojo recordó que María había sabido que los estaban monitoreando desde el principio, así que se dio la vuelta para verificar y encontró que Lane y María se habían ido. Ambos fueron apresuradamente a verificar, y entonces el pelirrojo recordó el cementerio de antes, así que arrastró al rubio para ver. Pero cuando llegaron allí, solo vieron a Lane y María celebrando un funeral para 2 ataúdes. Por lo tanto, el rubio y el pelirrojo pensaron que Khan y la princesa estaban realmente muertos, así que decidieron terminar la misión y regresar. Después de ese día, María y Lane se habían ido, y de hecho, Khan y la princesa aún no estaban muertos. Luego conocemos a una chica llamada Miranda. Ella es una persona alegre, vivaz y un poco hiperactiva. Vino a quejarse a sus padres de que su cabello se veía un poco mal hoy, y tenía miedo de que otros la vieran como fea. Pero sus padres la consolaron, así que decidió visitar a su abuela. Aunque sus padres no pensaban que esto fuera una buena idea, ella aún decidió visitar a su abuela. Su madre estaba a punto de decir algo cuando su padre la detuvo. Cuando Miranda salió, fue rechazada por los aldeanos, y parecía no darse cuenta de esto. Khan ahora estaba sentado con aire de suficiencia sobre su plan perfecto para fingir su muerte. La verdad era que antes, habían usado el gran espejo en ese castillo para reflejar y engañar al grupo de Eric. Además, los talentos de actuación de Lane y María, junto con ese funeral falso, fueron el toque final. Habiendo despistado al grupo de Eric, ahora podían estar seguros de que no serían molestados más. Khan entonces de repente tuvo un dolor de estómago severo, lo que le hizo no entender qué le pasaba, ya que no había comido nada extraño y no sentía la necesidad de ir al baño. En cuanto a Miranda, había ido a la casa de su abuela e hizo que su abuela se atragantara con un pastel. Aprovechó la oportunidad para limpiar la casa para que su abuela no fuera invadida por bacterias. Su abuela intentó alcanzar el vaso de agua a su lado, pero fue golpeada por la escoba de Miranda y cayó inconsciente. Luego salió y accidentalmente se topó con el grupo de Khan. La flecha de Cupido golpeó a Miranda y le dio una visión soñadora de Khan. Pensó que estaban hechos el uno para el otro, y cuando escuchó que él tenía dolor de estómago, lo vio como una enfermedad terminal. Y pensó que esta historia de amor era trágica, ya que Khan estaba a punto de dejar este mundo. Ella no aceptó esto, así que siguió a Khan. Khan ahora estaba siendo guiado para ver a un médico cuando Miranda lo siguió y comenzó a imaginar como si ella y Khan hubieran tenido una hermosa historia de amor durante mucho tiempo, y ahora era el momento de separarse. Así que creyó que una bofetada ayudaría a Khan a despertar. Corrió hacia él, golpeó repetidamente la cara de Khan y luego huyó, creyendo que ya no sería negativo sobre la vida. Khan luego regresó para quejarse al grupo sobre haber sido golpeado. Todos pensaron que debía haberle hecho algo a alguien para ser golpeado, pero no había hecho nada en absoluto. Así que después de eso, María tuvo que ir con él al médico, y Miranda inmediatamente identificó a María como su rival en el amor.
Además, veía a Khan como un hombre astuto que engañó sus sentimientos, así que blandió una gran espada y se apresuró a atacar a Khan. Él afortunadamente esquivó, pero ella cayó, así que él extendió la mano para atraparla, pero luego vio el mal funcionamiento del vestuario de María, así que llamó a Khan sin vergüenza y se fue corriendo. Luego fue al médico y se enteró de que solo tenía una leve intoxicación alimentaria. Después se fue, y fue cuestionado por María sobre la chica de antes, pero realmente no sabía nada. De camino de regreso, Miranda una vez más pensó que había sido apresurada al atacar a Khan y vio su promiscuidad como una forma de renunciar a él y encontrar una nueva felicidad. Así que una vez más vino a atacar a Khan. Quería que Khan se expresara con ella, pero él ni siquiera entendía a qué se refería. Luego le dio la espalda para esperar que él se expresara, pero él se escapó. Ella lanzó un cuchillo a la suela de su zapato para evitar que escapara y le declaró un desafío. Luego fueron a un campo de hierba para batirse en duelo bajo el testimonio del grupo de Lane. Miranda entonces abrió primero y se lanzó hacia adelante. Mientras luchaban, afirmó que ella y Khan se conocían desde antes e incluso tenían una hermosa historia de amor, y ahora estaba lista para reiniciar esa historia de amor. La princesa, al escuchar esto de nuevo, comenzó a sospechar de Khan, aunque él intentó explicar que no conocía a esta chica en absoluto. Luego fue abrumado por Miranda y tuvo que inclinar la cabeza en derrota. Ella pensó que un debilucho como él no era digno de ser su amante, así que se rindió. De vuelta al grupo de Khan, Lane ahora iba a alquilar un bote para llegar al siguiente lugar, pero le cobraron de más, así que se negó a alquilar y regresó enojado. Cuando regresó al grupo, Khan se preguntó por qué Lane era tan tacaño cuando tenía suficiente dinero para alquilar todo el bote. Pero solo accedió a ir cuando no le cobraron de más. Entonces todos pensaron que deberían simplemente rodear en lugar de ir rápidamente por mar. Khan no estuvo de acuerdo porque quería saber la forma más rápida de regresar posible, pero entre rodear y ir por mar, solo había una diferencia de 3 días, así que todos le aconsejaron que simplemente rodeara con ellos, porque en el camino podrían encontrar muchas cosas interesantes. Luego se separaron para comprar cosas, y acordaron reunirse aquí en 1 hora. Khan se separó para encontrar un baño, porque necesitaba aliviarse. De repente se encontró con uno de los subordinados de Eric, pero como estaba borracho, pensó que estaba viendo mal a Khan. En cuanto a Khan, después de un rato, escuchó la voz de alguien. Siguió el sonido y fue a verificar. Luego descubrió a Pet informando a alguien. Pet acababa de guardar el dispositivo de comunicación y se dio la vuelta para ver a Khan parado detrás de él. Pet finge no saber nada, pero está muy seguro de lo que ha visto. Lo sacude demasiado fuerte, causando que de repente se desmaye, y luego vomita sobre él, rostro. Después de eso, va a lavarse. Cara. Y la persona de cabello verde y otra persona bajo el mando de Eric lo ven, pero aún piensan que podría ser solo una ilusión. Luego escucha claramente la voz de la mascota, culpándolo por hacer que vomitara así. Luego lo obliga a revelar lo que realmente es, pero lo considera solo un niño y piensa que no puede hacerle nada. Entonces decide hacerle experimentar algunas actividades de BDSM, lo que hace que se rinda. Luego le da un acertijo para que lo resuelva él mismo. Después de que lo resuelve, el significado de la frase dice que la mascota es el padre. También afirma esto, pero obviamente no lo aceptará porque él y la mascota son de especies diferentes. Así que inventa una historia de que cuando él nació, organizó una gran fiesta. Pero una bruja oscura se enojó porque no fue invitada a la fiesta, así que lo maldijo. La mascota afirma que se levantó para protegerlo, y por eso se convirtió en esta forma. Él no cree esto porque suena como un cuento de hadas. Pero continúa la historia, diciendo que a medida que crecía, se parecía a una dama Hims. Una vez, mientras jugaba a la pelota, dejó caer la pelota en un lago. Una rana parlante vino y se ofreció a ayudarlo y quería ser amigos. Esa noche, la rana regresó y quería que él la besara. Pero él ya conocía el final de la historia, así que la mascota finge ser vieja y senil. Él todavía no lo cree, así que amenazó con convertirla en salsa de tomate si sigue presumiendo. Sin otra opción, finalmente le dice directamente que él es el elegido. Y se le dio la responsabilidad de seguirlo, cuidarlo y darle consejos cuando sea necesario. Él todavía no cree lo que dice. Un tiempo después, otro miembro bajo el mando de Eric está leyendo una novela romántica. Cuando de repente ve a Lane y está sentado en un carruaje, pero piensa que solo está viendo cosas.
En este punto, sigue hablando sobre cómo la mascota puede hablar el idioma humano, pero frente a todos, todavía actúa y hace que todos piensen que él está muy delirante y necesita ser llevado a la capital pronto para curarlo. Enfermedad. Sabe que lo ven como un tonto, y la mascota sigue provocándolo para hacerlo parecer aún más loco frente a todos. Sabiendo que no puede discutir, decide hacerle una broma a la mascota. Admite que estaba equivocado al intentar demostrar que la mascota podía hablar el idioma humano y no lo mencionará de nuevo. Pero ahora dice que ha notado que la mascota ha estado actuando de manera extraña últimamente. Sugiere ayudar a la mascota a encontrar una ardilla bebé encontrándole una pareja. Presiona la cara de la mascota contra la ventana de vidrio y le hace elegir entre una oveja o un gato. Pero pensando que ha ido demasiado lejos, saca un ratón sin pelo como otra opción para la mascota. La mascota corre hacia la cabeza de la princesa y le dice que está siendo espeluznante. Pero sugiere que la mascota podría estar enferma porque es temporada de apareamiento y no está buscando pareja. Así que propone castrarla para curar su enfermedad. Trae una espada y le dice a la mascota que lo aguante porque solo necesita un golpe. La mascota intenta escapar y sigue gritando, y ahora la princesa se da cuenta de que la mascota ha estado hablando el idioma humano todo el tiempo. Ahora se niega obstinadamente a creer y insiste en castrar a la mascota. Eric pasa por allí y lo atrapa intentando castrar a la mascota. Sorprendido porque pensaba que estaba muerto, pero decide fingir ser sordo y actuar como si no hubiera oído nada. Poco después, su grupo llega a un castillo móvil. Este castillo usa magia, por lo que puede moverse directamente a la capital. Mientras tanto, el gobernante actual ha conocido a alguien que es el ministro de Asuntos Exteriores, quien también es la persona que se casará con la princesa. El ministro escucha sobre el asesinato de la princesa, pero el rey cree que su nieta sigue viva porque tiene gran fortuna. Luego se da la vuelta y se va, y podemos ver que tiene una memoria bastante inconsistente, a veces recordando y a veces olvidando. El ministro, al escuchar que la princesa sigue viva, decide enviar a alguien a investigar y castigar a los rebeldes, si es cierto que la princesa sigue viva. Kongroup luego llega a la capital real, y tendrán que subir la torre un poco más para encontrarse con el rey. Sin embargo, este proceso es bastante rápido porque hay un ascensor que transporta a la familia real hasta allí. Al entrar en el salón, todos ven a un grupo de ancianos allí. Estos son nobles relacionados con la princesa, y parecen estar ansiosos por apoderarse del trono. Al encontrarse nuevamente con el rey, la princesa se adelanta para una audiencia, y de hecho, él es una persona que olvida rápidamente, olvidando las cosas tan pronto como las dice. Si no fuera por el cortesano a su lado recordándole, apenas recordaría nada. La princesa entonces recibe una máscara o una especie de corona para usar en la ceremonia de boda. En cuanto a él, debe ir a ver al astrólogo en el oeste para encontrar el camino de regreso a la ciudad del cielo. Luego escucha al rey hablar sobre que tiene algún tipo de destino, pero antes de que pueda explicarlo claramente, se va debido a que se ensució los pantalones. Luego se retira con el grupo de la princesa, y la princesa ahora tiene que ir a la casa de su prometido. Por lo tanto, tendrá que encontrar su propio camino hacia la Torre del Oeste. Desafortunadamente, hay docenas de torres en el oeste, así que tiene que pedir prestado un mapa para ir por su cuenta. Él dice que si encuentra un camino, se irá inmediatamente sin despedirse de ellos. Pero están preparados para esto, ya que ya no pueden depender de él. Luego intenta encontrarlo. Le pesa. Propio, y de hecho, se pierde. Afortunadamente se encuentra de nuevo con la mascota, y ésta le informa que esta es el área oscura donde los criminales hacen negocios. Así que vino aquí para cerrar algunos tratos. Él admite que lo ha tratado mal muchas veces y le pide su ayuda para encontrar una salida de aquí. Luego sigue las instrucciones de la mascota, moviéndose de un lugar a otro. Mientras camina por un pequeño túnel, descubre una organización rebelde, así que la mascota saca máscaras para que ambos las usen y eviten ser reconocidos. Sin embargo, pronto son descubiertos por el líder de estos rebeldes. El líder le cuenta sobre sus objetivos y ve su conocimiento de la razón como una excusa para eliminarlo. Él huye y se encuentra con otro grupo de rebeldes, pero estos son amantes de los animales. El líder también lo descubre, le cuenta sobre sus ideales y lo ve como una razón para eliminarlo. Él huye de nuevo y se encuentra con otra organización rebelde, pero esta es para personas transgénero. Él nuevamente escucha sus ideales y luego es perseguido.
logra correr afuera, donde los líderes de las tres facciones se han reunido y han decidido luchar entre ellos por el derecho a gobernar el reino de manera autónoma. Él aprovecha la oportunidad para escapar, y más líderes de organizaciones rebeldes salen a pelear entre ellos. Él y la mascota finalmente llegan a la torre del astrólogo. Cuando llega, se encuentra con el astrólogo, pero él no sabe cómo llegar a la ciudad del cielo. De repente, una voz resuena, diciéndole que vaya a la casa del prometido de la princesa, donde encontrará una manera de llegar a la ciudad del cielo. No le gusta este camino indirecto, así que corre allí, pero la figura ha desaparecido, y arriba está efectivamente la ciudad del cielo. A la mañana siguiente, regresa para encontrar a la princesa, y ella piensa que ha venido a despedirse. Pero él dice que quiere seguir yendo con el grupo. Lane y María regresan en este momento, y otra persona es enviada para apoyar al grupo en su próximo viaje. Los tres personajes reunidos aquí parecen familiares, los espectadores los reconocen, pero los personajes en la película no. El grupo luego sigue al hombre con bigote hasta la aeronave del ministro para ir a su territorio. Las organizaciones rebeldes escuchan que la princesa sigue viva. No, deben llevar a cabo su plan pronto y atacar el país desde muchos lados y en muchas áreas, ya que ahora están completamente preparados para el plan. Eric, ahora sabiendo que todavía está vivo, llama a la gente a venir a la capital para ajustar cuentas por el engaño anterior. Ahora está sentado en un rincón, reflexionando. Se da cuenta de que una vez que lleguen a su destino, su viaje terminará, y ya no tendrán razón para permanecer juntos. Pero todavía se preocupa por la princesa porque parece que no le gusta este matrimonio. Sin embargo, a Lane no le importa porque su trabajo es escoltar a la princesa a un lugar seguro. Se pregunta dónde está la princesa, y Lane le dice que está aprendiendo etiqueta de boda con María. Mientras tanto, la persona de cabello verde ha infiltrado el palacio porque anteriormente, Eric fue suspendido y no se le permitió marchar aquí. Aunque Eric fue suspendido, la persona de cabello verde no quiere quedarse de brazos cruzados. Quiere tratar con la princesa él mismo antes de que actúen los superiores. En este momento, la princesa estaba escuchando constantemente a María alabar al ministro, lo cual era bastante molesto porque sentía que todos se comportaban de la misma manera. Mientras tanto, Green había encontrado la habitación de Khan y comenzó a verlo haciendo cosas que parecían de tonto, específicamente, saltando sobre el colchón, vistiendo solo pantalones cortos, luego sentándose con el trasero hacia la ventana y regando el círculo de dragones abajo. Había entrado apresuradamente para detener estas acciones, pero aún recordó usar una máscara para ocultar su identidad. Khan había preguntado sobre el futuro esposo de la princesa, pero Green nunca había conocido a esa persona antes, así que no lo sabía. Khan realmente quería intervenir en este matrimonio. Luego se dio cuenta de que el hombre de Him-Ji frente a él le resultaba bastante familiar, pero fue derribado por Greenhair con una bala. Greenhair luego se fue, mientras el ministro escuchaba noticias de que había un intruso en el barco. El ministro sabía que el intruso era alguien del lado de Eric, y estaba seguro de que habían venido aquí para asesinar a la princesa, así que decidió ignorarlo. Greenhair luego pasó y vio a Lane jugando con un gato imaginario, así que corrió hacia adentro. Lane ahora también le preguntó a Greenhair sobre cómo el ministro suele tratar a los sirvientes, porque estaba empezando a preocuparse por este matrimonio de la princesa. Pero justo cuando Lane pensó que Greenhair le resultaba familiar, su destino fue el mismo que el de Khan cuando recibió una bala. Greenhair luego pasó junto a María y la llamó para que se detuviera y hablara. María comenzó a decir un montón de cosas que Greenhair no podía entender. Y cuando María pensó que esta máscara le resultaba familiar, ella también recibió una bala de inmediato. Pet tampoco pudo escapar de ese destino. Al entrar en el lugar de la princesa, reconoció a Greenhair, y él también le informó de inmediato que todos sus guardaespaldas habían sido eliminados por él. Greenhair vio que la princesa era tan noble que estaba dispuesta a sacrificarse para salvar al mundo. Pero ella se sintió incómoda y amenazó con enfrentarse a él. Khan ahora había recuperado la conciencia. Afortunadamente, sobrevivió por la pila de revistas escondidas en su camisa. Corriendo a la habitación de Lane, todavía estaba vivo, por la moneda. Ambos salieron corriendo y vieron a María, a quien solo le dispararon en la almohadilla de la boca, y Pet fue alcanzado por algunas medallas. Los cuatro entonces corrieron a buscar a la princesa y la vieron inconsciente en la cama, pero resultó que la princesa solo estaba durmiendo. Después, nadie entendía cómo la princesa aún escapó del peligro.
pero ella solo pensó que Cabello Verde había leído algunas cosas, así que se fue automáticamente. Anteriormente, Cabello Verde supo que la princesa hacía estas cosas porque creía que su propia felicidad, comparada con la felicidad de todas las personas, era un precio demasiado barato, y si la asesinaran ahora, todavía habría muchos otros para reemplazarla, así que no estaba preocupada por nada. Así que Cabello Verde se rindió. Porque a Cabello Verde le gusta la tortura, así que no le gusta hacer felices a las víctimas. Khan todavía no entendía del todo la razón por la que Cabello Verde se fue, así que quería que la princesa respondiera. Pero ella solo miró por la ventana y vio que Cabello Verde mencionó que su vida actual se la debía a él y que vendría a cobrar más tarde. Al final de ese día, también habían llegado al castillo del ministro, y el viaje de Khan también había terminado temprano. Sin embargo, desde ahora hasta la ceremonia de boda, todavía queda un mes, así que la princesa seguirá dando órdenes a Khan desde ahora hasta entonces. Luego entraron al castillo del ministro y se encontraron con su jefe, el mayordomo aquí. El mayordomo había organizado y asignado habitaciones para ellos. Khan había preguntado dónde estaba el ministro porque tenía algo que preguntarle, pero el mayordomo informó que las familias de ambos lados no podían reunirse hasta que hubieran terminado de aprender todos los rituales. Khan había preguntado cómo llegar a la ciudad del cielo, y se enteró de que había un lugar en esta área que investigaba cómo llegar allí. Pero esta información era ultra secreta y el mayordomo no tenía permitido divulgarla. Pero sin que él lo dijera, Pet ya había comprado la información y conocía la ubicación de ese lugar. Pet luego lo llevó al instituto de investigación aquí y necesitaba un permiso para entrar. Pero no entró, se arrastró adentro. Luego se encontró con una recepcionista y ella le preguntó qué necesitaba. Él dijo que era un guerrero y quería ir al cielo. Entonces, la chica inmediatamente activó una alarma y lo hizo arrestar. Luego fue arrojado a una habitación y conoció a alguien que podía darle la solución, siempre y cuando pudiera demostrar que era un guerrero mágico. Sacó su espada y comenzó a transformarla. Entonces, la pared frente a él se abrió. Delante de él había un niño que en realidad era el dueño de este lugar. No creía que esta fuera la persona a cargo, así que gritó para que la persona real se mostrara. Pero después de escuchar la teoría de este niño, comenzó a sospechar que este podría ser realmente la persona a cargo. Sin embargo, para obtener información, tenía que intercambiarla convirtiéndose en un sujeto experimental para el niño. El niño luego colocó algunas piezas en el cuerpo de Khan y comenzó a traer a dos chicas. El niño quería ver si los guerreros como Khan tenían las mismas reacciones que las personas normales, lo cual efectivamente tenía. Luego fue llevado al experimento 2 en la piscina. Fue bajado a la piscina y las dos chicas volvieron, ataron sus manos a una roca y lo empujaron para ahogarlo. Al darse cuenta de que podía ahogarse como las personas normales, Khan se retractó de su palabra y exigió información del niño a cambio. El niño permitió a Khan hacer dos preguntas y él preguntó cómo llegar al cielo, pero el niño no pudo responder. Preguntó sobre la nave espacial afuera, pero no era lo suficientemente poderosa para llegar a la ciudad del cielo. Después de dos preguntas sin obtener información útil, Khan estaba muy frustrado. En cuanto a la princesa, ella no sabía cuándo Khan encontraría la respuesta, pero temía que le llevaría bastante tiempo regresar. Khan continuó siendo un sujeto experimental. Después de una serie de experimentos agotadores, se le permitió hacer 4 preguntas más. Preguntó sobre información de la ciudad del cielo y descubrió que el lugar parecía operar y volar gracias a la magia, por lo que debió haber sido creado por humanos, no por dioses. Sin embargo, cada lugar tenía un registro diferente de esa ciudad, así que nada era seguro. Luego hizo algunas otras preguntas al azar, pero fue nuevamente engañado por el joven investigador, así que no pudo preguntar nada útil. Luego tuvo que continuar haciendo experimentos para probar su información e imaginación. Todo mostró que él era solo una persona ordinaria, sin nada demasiado especial, pero se le permitió hacer 2 preguntas más, y quería saber qué secreto nacional había sobre la ciudad del cielo. Se sabía que alguien había hecho una vez un pasaje desde el suelo hasta la ciudad del cielo. Sin embargo, ese pasaje había sido ocultado, y actualmente nadie conocía su ubicación. Khan preguntó si lo conocía, pero no lo conocía, así que Khan decidió irse porque no tenía nada más que preguntar. Pero el niño se apresuró y comenzó a usar los ojos tiernos de un hermanito para suplicarle a Khan que se quedara. Él dudó por un momento, solo para ser atado por la gente del niño. Luego fue llevado a la mesa de operaciones, porque el niño creía que los guerreros mágicos como él tenían alguna parte diferente de los humanos. Y como no había máquinas de rayos X en ese momento, se determinó que sería diseccionado. Pero Pet cortó la electricidad y vino a rescatarlo. Luego fueron rodeados por soldados, pero Khan rompió la pared para escapar. El chico investigador todavía lo llamaba para que regresara, pero él solo volvería en sus sueños. Mientras tanto, Green Hair acababa de regresar para encontrar a los otros 3 autolesionándose para castigarse por haber hecho que Eric fuera suspendido.
Uno se estaba ahorcando, otro se estaba impidiendo salir con chicas, y otro estaba comiendo comida picante en lugar de beber alcohol. Eric ahora estaba aburrido de estar inactivo, así que decidió actuar de manera independiente a partir de ahora, y le pidió a Greenhair que les dijera a los otros tres que pararan. Khan ahora tenía que seguir a la princesa para asistir a una lección sobre 18 rituales de boda, y el nombre de la ciudad del cielo apareció en el ritual final, haciendo que Khan le preguntara qué era ese ritual. No respondió, pero dijo que Khan tenía que estudiar hasta entonces para saberlo. No entendía por qué tenía que estudiar juntos. Luego se enteró de que los sirvientes también podían ayudar a la princesa a realizar los rituales más rápido. Primero fue talar árboles. Blaine cortó de un solo golpe y dejó que María recortara, y el trabajo de Khan era llevar esta tabla de madera montaña abajo. Luego tuvo que surfear en el arroyo con este tronco. Cayó directamente por la cascada y apenas pudo hacer nada. Al arrastrarse a la orilla, se preguntó si este era un ritual que la princesa tenía que realizar, porque él, como una persona no relacionada, tenía que participar en esto. El mayordomo creía que esto era un ritual, y el ritual se define como una acción antigua transmitida para que las futuras generaciones la sigan. Y cuando preguntó por qué tenía que hacerlo, fue simplemente porque era un ritual. Khan luego tuvo que organizar una fila de dominós y nos contó sobre los rituales anteriores. Después del primer ritual, tuvo que tallar la madera en 2 cisnes. No pudo discutir con esta costumbre, así que apretó los dientes y lo hizo, solo para fallar. Luego tuvo que bailar junto a una hoguera, y por la mañana estaba mareado e inconsciente. El grupo de Lane tuvo que recoger cenizas para que Khan las usara más tarde para dibujar un dibujo, como la que está en este papel. Después de pasar tiempo con la cara hacia abajo dibujando, comenzó a alucinar sobre el universo, solo para que su trabajo fuera destruido, para su pesar. Y ahora llegó esta disposición de dominós. Había colocado innumerables dominós, deprimido y huyendo para dejar escapar un fuerte grito. Se encontró con María de nuevo y ella le informó que necesitaba colocar 4.5 millones de bloques para que fuera suficiente, pero él sintió que era más que suficiente y que ya no seguiría estas costumbres. María luego divagó sobre estar celosa de la princesa, por poder experimentar una boda, algo que María podría nunca sentir en su vida. Desde lejos, el grupo de Eric había comenzado a observar a Khan y no sabían si él estaba consciente de que lo estaban mirando. El lado de Khan podría no saber, o podrían saber, pero estaban fingiendo no saber para atraer a Eric a actuar. Primero, ya que habían estado presentes para sabotearlo en rituales recientes. En el primer ritual de montar el tronco, Cabello Rojo había planeado que una chica seductora se destacara para distraer a Khan y hacer que se cayera del tronco. Pero debido a la falta de mujeres, los hombres tuvieron que aparecer para distraer a Khan, pero él iba demasiado rápido para notar algo. En la parte de tallar el cisne, estos hombres sucios de Himji usaron vestidos de cisne para que Khan los vislumbrara y tallara incorrectamente, pero este plan también falló. En la fogata, las 5 personas se sentaron detrás del fuego para charlar y olvidaron su misión. Por la mañana, cuando Khan estaba dibujando con cenizas, Eric se irritó al verlo hacerlo tan mal y tuvo que salir a arreglarlo. Aunque Khan reconoció a Eric, aún decidió dejar que Eric ayudara, y tendrían la oportunidad de enfrentarse más tarde. Cuando Eric regresó, todos lo culparon, preguntándole qué había ganado con hacer eso. Y ahora, en esta ronda de configuración de dominó, Eric planeaba sabotear de nuevo comprando todos los dominós del mercado. Pero cuando fue al mercado, descubrió que el precio de los dominós estaba disparándose, porque el lado del ministro los había ordenado todos. Y todo el grupo solo tenía unas pocas monedas, ya que se habían separado para trabajar de manera independiente, por lo que los superiores ya no proporcionaban fondos. Planearon pedir patrocinio a la familia de Eric, pero Eric tampoco tenía un centavo. De repente, se encontraron con un anciano vendiendo dominós. Pero el grupo no tenía mucho dinero, así que María habló para comprar todos los dominós del anciano. Los dos lados entonces pelearon por los pobres vendedores, así que Khan se apresuró a intervenir, pero luego él también se involucró en jalar al hombre. Jalaron tan fuerte que algo rojo salpicó. María entonces tropezó y cayó sobre Eric. Ambos rodaron varias veces y accidentalmente tocaron partes importantes del otro. Y gracias a este accidente, muchas cosas sucederían después. La sustancia roja de antes era solo la botella de vino del anciano. No mucho después, también se completó el 14º ritual de la princesa dejando caer gotas para los ojos desde arriba. Pero tan pronto como hubo tiempo para descansar, el primer mechón de cabello de la princesa se levantó. Khan se puso nervioso, pero Lane le tapó la boca para evitar que dijera tonterías. Luego se invitaron mutuamente a ir a cantar karaoke, y Khan no pensó que este mundo fuera lo suficientemente moderno como para tener estas cosas, pero se equivocó cuando lo que tenía delante no era un televisor, sino un enano sentado adentro tocando instrumentos.
La princesa comenzó a sentirse incómoda, y estaba a punto de crecer un segundo mechón cuando María tuvo que apresurarse a pedir comida y preguntar qué le gustaba a la princesa. María ya no pudo mantener su voz femenina y gruñó, presionando al camarero para que trajera los platos rápidamente. Pero después de terminar la primera ronda, la princesa aún abrió el menú de nuevo, haciendo que María se apresurara a pedir más. Luego trajeron la comida, y Khan quería que la princesa se levantara y cantara, pero María la detuvo y Lane informó que no se debería permitir a la princesa cantar en esta condición, porque anteriormente, cuando ocurrió este incidente, la princesa había hecho que docenas de personas se sentaran y la escucharan cantar durante decenas de horas seguidas, y a pesar de tropezar continuamente mientras cantaba, la princesa no mostraba señales de querer detenerse. Después de ese incidente, 17 personas quedaron inconscientes, y 64 personas tuvieron que ser hospitalizadas para recibir tratamiento de emergencia. El auditorio se derrumbó y tardó 2 meses en reconstruirse. Después, cuando María comenzó a cantar la primera canción, Khan se dio cuenta de que esto no era en absoluto como un bar de karaoke usado para aliviar el estrés. La princesa entonces apagó la música porque no era buena, así que María tuvo que cambiar a otra canción. María cantó una canción sobre su doble género, y Khan entendió que tendrían que cantar sobre su vergüenza y aceptar la presión que se les imponía. Khan entonces entendió y aceptó sentarse y escuchar. El grupo de Eric escuchó el ruido y tenía la intención de ir a tocar la puerta para rectificar la situación. Pero todos los detuvieron porque vinieron aquí para entretenerse, no para molestar y causar problemas a los demás. Volviendo a Khan, María había terminado de cantar, y él usó la excusa de no conocer la escritura local para evitar cantar. Así que, Lane tuvo que cantar. Bebió una botella de alcohol para liberar la presión y corrió a cantar sobre gatos. Pero Khan no podía considerarse a salvo porque María le señaló que tomara la pandereta para usarla. Él añadió acompañamiento, y luego de repente, después de que Lane terminó de cantar, la princesa descubrió el mecanismo de puntuación del karaoke, así que obligó a Pet a cantar para obtener una puntuación más alta que la de Lane, o de lo contrario, lo lanzaría en la olla de sopa. Tan pronto como terminó de hablar, María tuvo que llamar a la recepcionista para que trajera una olla de sopa. La presión aumentó, haciendo que Khan quisiera hacer algo para ayudar a Pet. Pero si dejaba entrar ruido, la puntuación bajaría, así que ahora la única manera era rezar para que Pet escapara del peligro. Pero al cantar, todos notaron que Pet cantaba bastante bien, excepto que a menudo cometía el error de absorberse demasiado, y leía palabras coloquiales que no estaban en la letra, lo cual se contaría como letras incorrectas. Y luego, al final, Pet acababa de pensar que había cantado muy bien cuando Khan y los demás simpatizaron con Pet. La princesa entonces pidió calcular la puntuación, y tenía que ser al menos 80 para que Pet viviera. Cuando llegó a 70, la puntuación se detuvo, obligando a Lane a lanzar un trozo de carne en la ranura de 80 y engañar a la princesa. La luz se había puesto roja en 80. Pet tenía suficientes puntos. La princesa no podía ver claramente. Khan tuvo que correr, cubrirlo. El trozo de carne estaba a punto de caer. María tuvo que disparar y romper el televisor, salvar a Pet. En ese momento, todos en el grupo de Eric estaban borrachos y comenzando a actuar de manera loca. Eric entonces tuvo que salir para usar el baño y gritó que quería cantar. Khan pasó por allí y escuchó, pero lo ignoró. De vuelta con el grupo, Eric decidió tomar el control para cantar, pero todos seguían arrebatándose el control remoto de un lado a otro y comenzaron a actuar aún más locos. Khan regresó a la habitación en ese momento. Sabía que Hel estaba esperando allí, así que decidió irse, y si le preguntaban, simplemente diría que se perdió. Pero justo cuando pensaba que había escapado, Hel lo jaló de vuelta. El grupo entonces tuvo que sentarse y soportar la tortuosa voz de canto de la princesa, sin forma de escapar. Eric acababa de tener la oportunidad de cantar cuando los demás se habían quedado dormidos, pero la recepción informó que estaban a punto de cerrar. No mucho después, tuvo lugar el ritual final, que era una justa de carros tirados por rinocerontes, que era exactamente como lo describía el nombre. La princesa y el ministro ahora se conocieron oficialmente, y María no podía dejar de llorar, mientras que Khan estaba decepcionado porque al final el ritual que pensaba que era esperanza resultó ser nada. Eric ahora también sabía que habían fallado en prevenir la boda, y tampoco sabían por qué la organización los suspendió deliberadamente para que esta boda se llevara a cabo sin problemas. Por lo tanto, Cabello Verde se ofreció voluntariamente para investigar la organización. Cabello Rojo lo siguió, pero Cabello Amarillo lo detuvo por miedo a que Cabello Rojo volviera a hacer tonterías, pero Eric lo ignoró y dejó que Cabello Rojo se fuera. Eric luego bajó para encontrar a Khan él mismo, haciendo que Cabello Amarillo tuviera que correr tras él. Por la tarde, la princesa vino al grupo de Khan para despedirse.
Ella agradeció a todos por su apoyo a lo largo del tiempo, y María preguntó si la princesa necesitaba ayuda. Kan la ayudaría de todo corazón, pero ella rechazó la ayuda de Kan, y luego se fue. La princesa luego fue a la habitación del ministro, y él le mostró su colección de animales de peluche. Kan, en ese momento, no podía dejar de mover la pierna debido a la preocupación, pero ya era demasiado tarde. En cuanto al ministro, solo quería que la princesa usara los lindos atuendos que había preparado para ella. Y el ministro parecía todavía bastante infantil cuando solo le gustaba hablar con la princesa a través del títere en su mano en lugar de usar su voz real para hablar. Kan seguía haciendo un escándalo porque estaba constantemente preocupado de que el ministro fuera una persona terrible. Pero esa era la elección de la princesa, y él no tenía derecho a interferir. Kan había comenzado a aceptar la verdad, pero los pensamientos sobre ese ministro seguían apareciendo en su cabeza. Repetidamente se golpeaba la cabeza contra la pared para detener los pensamientos oscuros. Pero de repente, la princesa dentro comenzó a enojarse y levantó 3 mechones de cabello, haciendo que toda la habitación explotara. Kan corrió a ver y encontró al ministro tirado con las nalgas hacia arriba, pidiendo clemencia. Entonces llegaron las personas del ministro, y pensaron que Kan estaba tratando de asesinar a un alto funcionario, así que todos tuvieron que cargar a la princesa y despejar el camino para que Kan pudiera correr. Eric estaba sentado aturdido junto al lago cuando de repente llegó el grupo de Kan y le pidió a Eric que se encargara de este lugar. Una lluvia de flechas voló, y Eric logró esconderse detrás de un árbol a tiempo. Eric luego se encontró de nuevo con el cabello amarillo y el cabello negro. Ambos habían escuchado las confesiones secretas de Eric, lo que lo hizo sentir avergonzado y salir corriendo a luchar para olvidar. Pero cuando lo llamaron cómplice del asesino del ministro, Eric supo que había sido engañado por Kan nuevamente. El grupo de Kan había escapado, y Kan había preguntado por qué la princesa había golpeado al ministro. Se le ocurrieron un montón de razones, pero la razón final fue porque un pelo de la nariz del ministro colgaba, lo que la incomodaba, así que lo golpeó. Eric ahora corría con la cabeza baja y juró que no perdonaría a Kan. El ministro también juró vengarse de la princesa a toda costa. Mientras tanto, el lado rebelde estaba extremadamente complacido al saber que la princesa y el ministro se habían quebrado, y ahora estallaría la guerra. Se había descubierto el cabello verde y fue encontrado por algunos soldados de élite del lado rebelde. Eric estaba siendo perseguido y tuvo que esconderse en un árbol. Los perros policía habían perseguido y encontrado al grupo de Eric. De repente, un rayo de luz teletransportó a todos los miembros del grupo de Eric. Pat había escuchado las noticias y de repente le dijo al grupo que no se sorprendieran, sino que se prepararan mentalmente. El grupo también fue teletransportado, y Kan de repente se encontró de nuevo en la habitación. Escuchó la voz de Alma otra vez, y ella le pidió ayuda de nuevo. Recordó el incidente anterior cuando se despertó. Conoció a Alma y supo que ella era quien había pedido su ayuda. Ella le pidió que salvara este mundo, y él estaba un poco preocupado porque era bastante peligroso y podría ser fatal. Pero a cambio, recibiría un favor de ella. Él le preguntó su nombre, pero ella solo dijo que era un secreto. Sin embargo, ella no lo obligó a participar, y él podría regresar al mundo antiguo, si lo deseaba. Sin embargo, ser solicitado por una chica hermosa hizo que Kan dudara y reflexionara sobre si ayudar o no. Se encontró con Pet de nuevo, y este le informó que esta chica era quien le había pedido que siguiera al grupo de cerca. El grupo de Eric luego se despertó y Red Hair nuevamente abandonó la misión para ir a jugar, por lo que fue regañado. El grupo de Eric luego fue junto, y Lane y María estaban ahora en camino. De repente, todos encontraron el camino hacia la habitación de Alma. Ella le hizo saber a Eric que el nombre, Alma, era solo un alias, y su verdadero nombre seguía siendo un misterio. Luego informó al grupo sobre la antigua tribu con la habilidad de controlar la magia, de la cual construyeron ciudades en el cielo. Pero debido a la guerra, todo había perecido, y ahora la guerra estaba a punto de suceder de nuevo. Green había escuchado todo de la organización, y sabía que la organización en la que estaban participando tampoco era buena, porque era el lado que estaba instigando la guerra. Eric había pensado durante mucho tiempo que estaba en una organización de justicia. Alma dijo que había intentado crear un guerrero para un lado, Eric, y convocó a otra persona, Kan, para darle poder, para equilibrar el poder entre los dos lados. Pero ahora que las cosas se habían desmoronado, decidió dar poder a todos para luchar y reclamar la paz. La razón por la que Eric fue elegido fue por sus cualidades ligeramente mejores, lo cual sorprendió a Eric y le dio a Kan algo para burlarse. Alma también informó de inmediato que abajo había armas mágicas que ella había preparado para que ellos eligieran usar. Kan había tomado su decisión en este punto, y cuando fue tentado por Alma, aún decidió quedarse aquí. Allá abajo, todos vieron las armas colocadas en una gran caja con una palanca, así que todos se apresuraron a tirar de la palanca. Kan se sentó, reflexionando si estaba seguro de su elección. Si regresaba ahora, viviría, pero sería virgen para siempre.
mientras que quedarse significaba que podría morir. También lamentaba no haber aprendido a fondo esgrima y artes marciales en ese entonces. Todos entonces hicieron su mejor esfuerzo, pero no pudieron mover la palanca. La princesa usó tanto poder mágico como el poder de levantar un montón de cabello, pero aún así no funcionó. Kan se dio cuenta de que insertar dinero en la ranura y tirar de la palanca funcionaría. Así que después de eso, la princesa gastó mucho dinero para obtener las armas que le gustaban y las sobras se dieron al grupo de Eric para que eligieran. El grupo de Eric fue entonces enviado de regreso al lugar exacto de donde habían sido teletransportados. Green tenía la intención de decirle algo a Eric, pero no tuvo tiempo. Al ser enviados de regreso, Eric se preguntó de qué lado debería elegir luchar. Kan ahora tenía una respuesta adecuada para Alma, que se quedaría, así que le pidió que lo convirtiera en un hombre. Pero la persona que lo ayudaba era Lane, lo cual no lo hizo muy feliz. Luego teletransportó a todo el grupo de regreso a su posición original y les dijo que si necesitaban algo, solo pidieran a Pet que la llamara. Al día siguiente, el grupo se preparó para la batalla, pero tuvieron que agachar la cabeza para evitar el bombardeo del enemigo. Lane no esperaba que ambos lados hubieran movilizado una fuerza tan grande. Kan pensó que deberían hallar al ministro y explicó que el incidente fue porque los rebeldes plantaron un pelo en el ministro para provocar la irritación de la princesa. De repente, María se sorprendió al encontrarse con su hermano en el campo de batalla. Decidió retirarse. María había perdido su espíritu de lucha. Ahora la princesa se levantaría para detener a la gente de su país. Pero tan pronto como salió para detenerlos, el hermano de la princesa también apareció y dijo que no debería obstruir porque esta guerra era inevitable. La princesa también perdió su espíritu, obligando al grupo a retirarse, para retirarse de nuevo. Lane propuso ahora un plan para lidiar con el cerebro que inició esto, pero tan pronto como entraron en la batalla, fueron rodeados, y Lane se encontró con su hermano mayor, así que tuvieron que retirarse de nuevo. Kan vio que todos habían perdido su espíritu, así que comenzó a gritar. Ahora todos comenzaron a decir palabras de arrepentimiento, como si estuvieran a punto de morir, así que Kan quería que se callaran y no dijeran nada. No ser pesimistas aquí, porque cuanto más lentos fueran, más pronto tendría éxito el plan del lado rebelde. Luego fueron a un restaurante a comer para prepararse para la batalla, porque, después de todo, necesitaba comer para tener fuerza. Luego decidieron que debían detener la guerra, y una niña, al escuchar a Kan decir eso, le hizo prometer que debía detenerla. Kan luego salió y vio un gato negro y pensó que su mala suerte había comenzado. Pero aquí, los gatos negros eran buenos presagios, y lo que se le pegó a la mano después fue la verdadera mala suerte. Lo limpió en el suelo, pero se convirtió en doble mala suerte. Según Lane, hace años hubo un gran héroe que ganó todas las batallas. Pero debido a la mala suerte, como la que Kan acababa de tener, esa persona cayó en la trampa del enemigo y perdió 800 soldados. Más tarde, al investigar, ese héroe encontró una manera de resolverlo, pero no lo creyó, y justo después de eso, casi fue golpeado por una maceta que caía. Comenzó a creer y preguntó cómo ese héroe lo resolvió. Específicamente, necesitaba agua para lavarse las manos, y la persona que le vertiera el agua debía ser una mujer pura, y María no cumplía con esa condición. Un gran taladro voló directamente hacia el lugar de Kan. Lo esquivó, pero luego fue mordido por una araña venenosa en la espalda. Luego fue mordido y cayó inconsciente. Mientras tanto, Eric había llamado a la organización, y cuando recibió una respuesta de ellos para mantenerse a la espera, Eric perdió la fe en la organización y decidió dejar este lado. De repente, el de cabello verde regresó herido. Acababa de ser derrotado por los robots de nueva generación de la organización. Aunque había destruido algunos, también estaba gravemente herido y ahora estaba a punto de morir. Pero de repente, el de cabello rojo regresó y lanzó un hechizo de recuperación para curarlo completamente. Todos preguntaron dónde había estado el de cabello rojo, y él mintió, dijo que fue a beber, pero el de cabello amarillo sabía que en realidad había ido a negociar la manutención de los hijos con su exesposa, porque su exesposa fue compañera de escuela del de cabello amarillo. El de cabello rojo se preguntó cómo el de cabello amarillo conocía a su esposa si ella estudiaba en una escuela de chicas. El de cabello amarillo confesó que era una chica, pero todos ya lo sabían, solo que intentaba ocultarlo, así que no tuvieron el corazón para exponerla. Solo Eric no sabía esto antes y se sorprendió porque había estado engañando a su prometida al acercarse a otra chica. Kan ahora se despertó después de ser desintoxicado por Alma, pero su mala suerte seguía presente, así que tuvo que participar en el ritual que todos habían preparado para él. Específicamente, sería arrojado a este enorme barril de agua por la princesa. Después de eso, Lane enciende un fuego, y Kan tendrá que empujar el jarro y apagar el fuego, pero Alma ve que el tiempo se está acabando, así que dispara para romper el jarro, para ayudar a Kan, quien no sabe sobre esto y solo piensa que lo hizo él mismo.
Khan luego le pregunta a Alma por qué no controla la ciudad voladora mientras el lobo participa en la batalla. Pero ella está indefensa porque la tecnología aquí es demasiado pobre para controlar toda la ciudad. Khan le da auriculares y un teléfono para que pueda combinarlos con el arma sagrada. ¿Quién sabe si será útil? El ejército del rey y las fuerzas del ministro se han encontrado y se están preparando para entrar en batalla. Mientras el grupo de Khan corre frenéticamente para intervenir, pero Khan está un poco exhausto y no puede correr más. De repente, el grupo es bloqueado por guerreros artificiales de la organización rebelde. El comandante de este grupo aparece, y Khan no entiende por qué el otro lado parece zombies. Él relata cómo su organización sabe que estos son guerreros sin emociones y de sangre fría. Pero Khan no presta mucha atención y solo pregunta por qué sigue riéndose antes de hablar. Pero él continúa riéndose, y luego ordena a los soldados que se pongan serios de nuevo. Khan y todo el grupo también se ponen serios para prepararse para la batalla. Lane avanza mientras María y la princesa disparan desde atrás. El nivel de destrucción de los tres hace que Khan sienta que no necesita unirse a la batalla y contratarse a sí mismo. Pero después de un tiempo de lucha, Khan se da cuenta de que el enemigo no quiere destruir a todo el grupo, solo retenerlos hasta que estalle la verdadera guerra. Pero el enemigo sigue bloqueando en grandes números, y poco después llama a refuerzos. El grupo de Khan es empujado hacia atrás, pero en ese momento, el grupo de Eric llega para apoyar. El grupo ha decidido separarse de la organización y operará de manera independiente. Coordinan con éxito y eliminan a todos los guerreros artificiales y al comandante. Eric luego se encuentra con Khan y ambos lados continuarán en la misma línea de batalla hasta que termine la guerra. Khan acepta y adivina repetidamente las palabras de Eric, lo que hace que Eric se sienta un poco frustrado. Luego se suben al coche y se dirigen directamente al campo de batalla. En el campo de batalla en este momento, los soldados de ambos lados han comenzado a cargar y luchar. Pero de repente, Khan se levanta para anunciar y solicitar que la batalla se detenga, porque él y los que están aquí son todos guerreros elegidos por la tribu antigua. Nadie lo cree, así que la princesa derriba algunos tanques para demostrarlo. Pero el ministro no está lo suficientemente convencido, así que Khan le dice a Alma que actúe. Alma entonces controla toda la ciudad en el cielo para volar sobre las cabezas de los soldados de ambos lados. Ahora todos creen que el grupo de Khan son personas de la tribu antigua y son dioses, así que se dan la vuelta y huyen porque saben que luchar contra dioses resultará en la muerte. El ministro, dejado solo por los soldados, está extremadamente frustrado. Las fuerzas del rey también tienen la intención de avanzar, pero también se dan la vuelta y huyen. El plan inicial está hecho, y ahora el lado de Eric planea secuestrar al rey y al ministro y forzar a ambos a firmar un tratado de paz. La organización rebelde ahora escucha que la batalla ha fallado, y que Eric ha traicionado, pero no se desaniman porque ahora activan el arma secreta de la organización, que es invocar al jefe final de la película. Es un demonio, pero solo la parte superior, porque la parte inferior es un monstruo suave y de peluche, pero muy enorme. Khan llama a Alma para pedir ayuda, pero ella también está indefensa en este caso. Khan piensa que hacer algo ahora es inútil porque no son diferentes de los piojos en comparación con ese monstruo. Pero Eric y todos los demás aún avanzan, así que Khan les dice que apunten a sus pies. Los 5 superhéroes del otro lado y el grupo de la princesa luego avanzan y gritan sus movimientos en voz alta. ¿Para hacer qué? Por supuesto, para verse geniales, ¿qué más? Khan no entiende por qué a todos les gusta ser tan llamativos, solo para que sea casi ineficaz, ya que el monstruo no sufre ningún daño. El monstruo comienza a notar su presencia y se gira para pisotear a todo el grupo. Al fallar el pisotón, luego escupe saliva para que fluya en un arroyo. Pero ahora Khan sabe lo que tiene que hacer. Convierte su arma en un altavoz y llama al monstruo. Le pregunta qué demonios está haciendo, solo repitiendo una palabra, que es su nombre. ¿Acaso no sabe hablar o qué? ¿Su cuerpo es grande, pero su cerebro es tan pequeño como una uva, o qué? ¿Simplemente deja que los rebeldes lo manden como a un animal? Si ya es fuerte, entonces que se levante y haga lo que quiere hacer. Él lo interrumpe continuamente y lo hace disculparse. Le preguntó qué necesita hacer para enmendarse. Luego él lo domestica y comienza a guiarlo para llevar a cabo su propio plan. Aparece Alma y revela que Khan tiene un índice de adaptación mágica muy alto. Ella esperaba que se convirtiera en un guerrero cuando llegó aquí, pero él resolvió la mayoría de los problemas solo con sus propias palabras. La princesa sabe muy bien que Alma también está sorprendida por las habilidades de Khan. Khan luego va a capturar el coche del ministro y el coche del rey y los trae de vuelta al grupo, y así el tratado de paz se establece rápidamente. Mientras tanto, los cerebros de los rebeldes están comenzando a huir, pero Eric y su equipo están allí para enfrentarlos y capturar un nido de ellos.
El rey luego organiza una celebración porque toda la agitación ha pasado. La ceremonia de coronación también se lleva a cabo pronto. El cabecilla tiene que llevar un Kang de por vida. Los guerreros artificiales son enviados a trabajar en la agricultura, y el monstruo peludo es dirigido por Khan para vivir en una isla. Pero al final, los grupos de Khan y Eric todavía tienen que participar en una batalla final. El grupo de Khan se apresuró a apoyarlo, pero fue bloqueado por el grupo de Eric. Khan lanzó a Pet contra Eric, pero el rubio se levantó para bloquear, permitiendo que Khan y Eric pudieran luchar uno a uno. Pero la técnica de Eric sigue siendo superior, y ahora Eric está seguro de que puede vengar a sus dos hijos. Pero María lo detiene porque María sabe sobre la pérdida de los dos hijos de Eric. Abajo. Todos están impactados al escuchar la verdad ahora, pero María ha decidido abandonar completamente su antiguo género al entregar sus dos hijos a Eric. Eric piensa que la trasplantación es imposible, pero Alma dice que puede hacerlo. Todos se preguntan por qué Alma investigó eso, pero probablemente nunca entenderán la razón. Alma luego transfiere las dos gemas de María a Eric. María ahora se siente mucho más cómoda, mientras que Eric ahora puede casarse con su prometida. Khan ve que ambos lados ya no necesitan pelear, pero Eric quiere que Khan aprecie la vida que María salvó. También piensa que ya no es virgen porque está a punto de comer a Alma. Ella le dijo que se relajara en ese momento porque iría a su habitación privada más tarde. Pero tan pronto como él se relajó, ella inmediatamente pensó en romper la promesa. Khan ahora sabe que regresará, así que se despide de todos. Alma lo envió de regreso, pero la princesa quiere que vuelva para que puedan terminar de despedirse. Lo traen de vuelta otra vez, y la princesa viene a golpearlo por atreverse a irse así. Él le dice a la princesa que no se preocupe porque la volverá a ver cuando tenga 18 años, así que recibe otra bofetada, pero aún así se va y le dice que intente convertirse en una buena princesa. Y para que Lane y María, junto con Pet, intenten proteger bien a la princesa. Y para que el grupo de Eric proteja este mundo en su lugar. Con luego regresa y se despierta en su habitación. Piensa que solo se desmayó de la silla. Pero la disculpa de Alma por romper su promesa en la pantalla, y la sensación punzante de la bofetada de la princesa son reales. Así que sabe que no estaba soñando. Luego guarda los juegos y decide salir a tocar el césped. Y aquí es donde termina la película.